Buenos días, mi nombre es Rafael García Pérez, soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla y soy profesor titular del departamento MIDE, que es Método de Investigación y Diagnóstico en Educación. Hemos traído, mi compañero Manuel Rodríguez y yo, un estudio, que es un estudio diagnóstico y que pretende, establecer una conexión entre la formación de los profesionales universitarios en la universidad, en los grados universitarios, y la presencia, la existencia de violencia institucional en el trato a las víctimas de la violencia de género. Eso sería, digamos, como el trasfondo general. Así que, bueno, les invito a conocer el proyecto, a conocer nuestras propuestas, y a partir de ahí, bueno, si tienen interés en apoyar nuestras ideas conclusivas sobre la cuestión. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Mi nombre es Manolo Rodríguez, soy profesor contratado doctor y compañero de Rafa en MIDE. Bueno, MIDE y en un sinfín de batallas asociadas a cuestiones de género. Os preguntaréis, bueno, ¿qué hacen estos dos hombres, metodólogos, encima medio estadistas, involucrados en estas cruzadas? A mí me gusta pensarme como un nativo en género. Como hay nativos digitales que crecen rodeados de esas tecnologías, yo me he desarrollado académicamente en una cultura científica feminista. Así, junto a Rafa, en los 90, por ejemplo, ya teníamos muchas trayectorias con temas de micromachismo o incluso ya participábamos de iniciativas que buscaban nuevas masculinidades. No quiero enrollarme más, mejor os invito a que participéis de nuestra perspectiva y, si os parece, hablamos en el debate. Gracias. Muy bien, buenos días. Estamos presentando el estudio Alumnado masculino con orientación a la violencia contra las mujeres en la educación superior. Un diagnóstico para aquellos que van a ser futuros profesionales y que van a ayudar en el campo de la prevención de la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, pensamos que es interesante señalar que de fondo tenemos el problema de la prevención de la violencia institucional de género contra las mujeres, que se produce normalmente por la falta de formación y, bueno, también por la ideología de los agentes que tienen que tratar tanto con las víctimas como con los perpetradores, y en los cuales pues cabe la posibilidad de ejercer mal su profesión, su trabajo, y bueno, pues minimizar las situaciones de violencia, normalizarlas, en el peor de los casos, de alguna manera exonerar al perpetrador de la violencia y culpar a las víctimas. Bueno, en este marco, Manuel Rodríguez y yo hemos realizado un estudio diagnóstico para ver cuál es la situación del alumnado a la entrada en los grados, en primero de grado de las universidades. ¿Qué va a ocurrir con la gente joven que se está informando ya no por Telecinco, sino por TikTok, que se está informando por Instagram, que se está informando por Twitch, por ejemplo? Y ahí están entrando, por ejemplo, hay muchos youtubers machistas. En YouTube hay mucha cantidad de discurso machista que está calando con un discurso joven, desenfadado, muy vinculado al ocio, etcétera, en la que se están normalizando desde violaciones hasta negando la ley de violencia, hasta negando la violencia de género. Y eso, insisto, está siendo una juventud que está ahí asimilando como una esponja todo ese tipo de mensajes. ¡Contra el patriarcado, feminismo organizado! ¡Contra el patriarcado, feminismo organizado! ¡Fuertes cabrones! ¡A los tiburones! ¡Fuertes cabrones! ¡A los tiburones! ¡Fuertes cabrones! ¡A los tiburones! Yo sufrí violencia de género desde los 15 a los 19 años. A mí me pegaron, me quemaron, me violaron, me dejaron en un descampado, me asfixiaron y me insultaron, humillaron. Y yo soy, siempre digo que básicamente el ejemplo a no seguir, porque yo hice todo lo que no hay que hacer. Yo nunca me atreví a denunciar, en mi familia ese nombre no se volvió a pronunciar. Yo intenté salir adelante haciendo nuevos amigos y una nueva vida en la que nadie sabía lo que yo había sufrido, lo que me había pasado. Me cambié de ciudad, huí. Pero me di cuenta que no puedes correrlo bastante lejos. O sea, al final tus fantasmas siempre te persiguen.
poder absoluto. Para que os hagáis una idea, solo 3 de cada 10 mujeres aún denuncian. Cerca del 80% de la violencia de género aún está escondida. Cuando voy a vuestros institutos y encuentro 1000 chavales, todos tenéis estereotipos, todos tenéis prejuicios, todos en esta sociedad tenemos interiorizado ese machismo. Al final, la educación es la única baza real de erradicar la violencia de género. Yo creo que hay 2 grandes pilares, que es la educación para que la siguiente generación trabaje y sea de una manera más igualitaria y más justa, y la segunda es la formación a profesionales. Yo soy muy optimista porque creo que la sociedad está exigiendo una respuesta, que la educación va a conseguir dar esas herramientas y que esto es el principio del fin de la violencia de género. Muchísimas gracias por venir a todos. Me salía sangre de las rodillas y entraban, salían, te miraban y no te atendían. Decían que así como hoy yo lo estoy denunciando, mañana puedo estar con él de vuelta. El cuerpo desnudo es la primera violencia que una vive. Cuando te vejan, eso es una práctica recurrente. Constantemente nos dicen que las instituciones están para cuidarnos y brindarnos protección, que si tenemos un problema podemos recurrir a ellas para lograr una solución. Pero existen casos donde las instituciones responsables de protegernos nos ignoran o nos hacen sentir responsables por los actos violentos de las que somos víctimas. Detrás de cada negligencia, cada destrato y humillación hay una historia de género. La violencia institucional por parte de los agentes que actúan dentro de los organismos del Estado y que realmente no cumplen con las obligaciones establecidas o tienen tratos discriminatorios con respecto a las mujeres. Y esto lo... Evidentemente el ámbito policial es un ámbito en donde todavía sigue habiendo violencia hacia las mujeres. Si bien han habido un corrimiento en las prácticas y hay más presencia monitoreando desde la creación de la Comisaría de la Mujer hasta el monitoreo de las prácticas en la toma de las denuncias, todavía hay, producto de nuestra cultura machista, mucha reacción de no creerle a la mujer cuando se acerca a decir mi vida corre peligro. Todavía hay la dificultad para asistir frente a ese tipo de denuncias cuando no viene un ojo morado, un golpe que se note en el cuerpo, cuando no aparece la evidencia visual. Evidentemente, ante la evidencia que tiene que ver con creerle a la persona, ahí tenemos un déficit y aparece. Todos estos casos deben ser muy cuidadosamente seguidos y sancionados, porque cuando hablamos de la mujer ya hablamos, por ejemplo, de lo que es la ruta de la violencia. Cuando una mujer se decide por primera vez salir, denunciar la situación que está pasando, lo que le ha llevado mucho tiempo de meditar, de discutir, de realmente aceptar que es una violencia la que está sufriendo, y al primer lugar a donde llega tiene una respuesta inadecuada o falta de atención, eso hace que retroceda muchísimo tiempo la mujer en esta actitud que tenía con respecto a hacer valer su derecho a una vida libre de violencia. Precisamente el convenio de Estambul, firmado por los estados, muchísimos estados, pero particularmente por España, está firmado desde 2014, es un convenio que se establece para la prevención de la violencia contra las mujeres, exigiendo a los estados la debida diligencia en la aplicación de políticas sensibles al género. Por lo tanto, es importante señalar que el sistema falla a las víctimas de violencia de género porque se produce una violencia institucional, que la producen los profesionales que están trabajando, se supone, para ayudar a las víctimas de violencia, pero que por su ceguera de género, por su resistencia al cambio de la cultura patriarcal, no creen a las víctimas, minimizan sus circunstancias y terminan de alguna manera revictimizándolas y produciendo esto que denominamos violencia institucional de género. Por lo tanto, es importante saber de qué profesional estamos hablando. Pues realmente hoy estamos hablando de todos los agentes que se forman en las universidades
y que tienen relación posterior con las víctimas o con los perpetradores de la violencia, por lo que deben contar con las adecuadas competencias profesionales de género dentro del campo disciplinar concreto. Por lo tanto, la universidad debe plantearse esa formación como un reto, una formación de género, y debe plantearse un cambio muy importante, introducir el currículum sensible al género, proteger a las víctimas y desarrollar todos los aspectos correspondientes para una reforma universitaria. Para ello, nosotros hemos elaborado 5 propuestas que dirigimos para que las universidades, las unidades de igualdad, valoren su posibilidad de aplicación para el alumnado de grado. La primera es reconocer, implicar y acreditar a aquel alumnado competente y colaborador en temáticas de igualdad de género, porque trae ya una formación que hay que aprovechar en la propia universidad. Este es un grupo muy interesante, ya hablaremos más de ello. Por otra parte, tenemos otra propuesta que es que se haga la mención de género en el título de grado, obviamente en aquellos títulos que se ha incorporado un currículo sensible al género y se han dado las competencias profesionales de género. Por otra parte, otra propuesta es que exista un programa de sensibilización sobre género e igualdad, pero que sea, universal para las universidades españolas y que se coordine desde las unidades de igualdad. Otra necesidad que hemos observado y que supone la cuarta propuesta es que existe alumnado con un cierto volumen, es decir, hay que trabajar en programas colectivos que necesitan el desarrollo de grupos psicoterapéuticos sobre violencia contra las mujeres. Porque son alumnados que ya de alguna manera están implicados de alguna manera en la violencia contra las mujeres, bien sea ideológicamente o bien sea personalmente ya. Y finalmente hay una última propuesta que es el estudio y tratamiento psicoterapéutico de casos individuales de extrema orientación a la violencia contra las mujeres. Hay que tener en cuenta que algunas de las personas que están estudiando, haciendo estos estudios universitarios, van a terminar tratando a víctimas de la violencia de género. Obviamente, cuando ocurre que esa persona tiene una orientación muy extrema hacia la violencia ideológicamente o por sus conductas, etcétera, no parece un buen profesional para atender a las víctimas o para tratar con los perpetradores de la violencia. Estas son nuestras 5 propuestas que se basan en un estudio empírico que les presentamos para que valoren hasta qué punto son acertadas estas propuestas. El estudio diagnóstico que hemos realizado se realiza concretamente en la Universidad de Sevilla, que es donde se forman identidades profesionales, que tienen que tener esa capacidad de género y que van a ser posiblemente muchos de ellos futuros agentes profesionales implicados en la prevención de la violencia contra las mujeres. Bueno, en este proyecto lo que hemos hecho es que no nos gustaba la clasificación clásica de la universidad por campus universitarios y lo que hemos hecho es organizar los grados en 7 ámbitos en función de su relación profesional futurible con víctimas o perpetradores de la violencia de género. Y en este sentido, hemos vinculado todos los grados a 7 categorías como son educativos, sanitarios, informativos comunicativos, atención psicosocial, jurídico-económica, de la seguridad, en este caso criminología, y después un paquete grande para todas las demás ciencias e ingenierías que no están tan relacionadas con la violencia contra las mujeres. A partir de esta organización se realiza un muestreo para estudiar, hacer la encuesta a 680 estudiantes masculinos de la Universidad de Sevilla de nuevo ingreso en primero de grado y que, recoge una población entre 17 y 25 años, casi todos están en los 18 o 19 años, de los cuales solamente el 38,3% ya ha tenido una relación ya íntima de pareja.
digamos, una relación seria y más extendida en el tiempo. Bueno, son datos que hemos recogido junto también a la especialidad que han decidido estudiar y todas sus características relacionadas con la violencia de género. Por tanto, bueno, a partir de los 5.295 estudiantes que entraron en la universidad, estos son datos del curso 18-19, antes de la pandemia, justo datos prepandemia, y esos 5.000 pues se reparten de esta manera y por tanto elegimos una muestra de 680 casos que está elegida muy cuidadosamente porque se ha planteado un muestreo estratificado por conglomerado, siendo el conglomerado las aulas, y proporcional. Bueno, esto hace que tengamos una muestra que nos permita extrapolar los resultados. Una muestra que representa verdaderamente, en este caso, una sola universidad. Bueno, los instrumentos concretos que se aplican son el sexismo ambivalente de Glick y Fiske, en la versión española de Expósito, Moya y Glick, del año 98. Se aplica la escala Mitbau de aceptación de mitos de violencia contra las mujeres, elaborada por Rebollo Catalán recientemente, pero basada en Peter 2008 y Bosch, Fiol y Ferrer Pérez de 2012. En el plano sociocultural, en el plano relacional, aplicamos la escala de microviolencia experimentada o ejercida en la relación íntima de pareja y también el doble canon, ¿no? O la doble moral, la doble standard scale de Caron et al. Del año 93. Y en el plano individual aplicamos tres aspectos. Por un lado, dos constructos del constructo desconexión moral, pues dos dimensiones, deshumanización y atribución de culpa. La triada oscura de la personalidad, o la Dirty Dozen, también de Jonasson and Webster, de 2010, que fue traducida por Noales Nieto en 2015, y bueno, que mide maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. Y por último, una escala de actitudes de aceptación de la agresión sexual contra las mujeres, la RSAS, muy conocida, de Lotes, del año 91, y traducida en su versión española es de Sierra, Rojas, Ortega y Martín Ortiz, del año 2007. Con esta instrumentación se obtienen los datos de todos los individuos de la muestra y, bueno, se ve que están claramente interrelacionados todas las medidas y, por tanto, se puede obtener, y así se consigue, un factor único que se explora con CAP-PSA y se confirma con análisis factorial confirmatorio, obteniendo buenos indicadores de validez y fiabilidad. Y por tanto, bueno, nos ha permitido derivar la medida de esa nueva variable que llamamos orientación a la violencia contra las mujeres. Esta variable, una vez que ha sido obtenida, se ha estudiado de manera muy precisa con la técnica de árboles de decisión para identificar los mejores puntos de corte y la segmentación más oportuna, que en este caso es en 5 grupos claramente diferentes. Esos 5 grupos se han caracterizado para facilitar la respuesta educativa institucional de la universidad y, bueno, y plantearles claramente cuál es el reto que tiene que asumir la universidad a partir de estos resultados. Bien, con todos estos datos que hemos logrado y estos resultados, hemos llegado a una serie de conclusiones sobre la orientación a la violencia contra las mujeres del alumnado universitario al inicio de los estudios de grado. Como se observa, a partir de las variables que hemos utilizado en el diagnóstico, hemos podido caracterizar, pueden ver en color amarillo y rojo los grupos más extremos, hemos podido caracterizar tanto el tamaño poblacional como la característica y tamaño de los grupos a tratar. Se han identificado un grupo, el primero, el G1, que no tiene ninguna orientación a la violencia contra las mujeres, más bien al contrario, tiene una cierta conciencia de género y ya unos conocimientos. Es un amplio grupo, que es casi el 20% del alumnado, y por tanto
Ahí va nuestra primera propuesta, como ya saben, de integrarlos al trabajo por la igualdad. Por otra parte, el grupo 2 sería el grupo típico, un grupo afectado, como es lógico, por los conceptos patriarcales, pero que solo requiere un currículum sensible al género y una cierta formación, y ya está. A partir del 3, 4 y 5 son grupos que requieren tratamientos más especializados. El grupo 3 ya requiere de un programa sobre sensibilización en temas de género, y son bastantes personas, son casi el 10% del alumnado masculino que ingresa en los grados. El grupo 4 ya es un grupo de alta orientación a la violencia contra las mujeres, en muchos casos ya implicado en ese tipo de procesos, son casi un 10% del alumnado masculino que ingresa en los grados. Y finalmente el grupo extremo, que son pocos, pero muy significativos, pues casi aproximadamente un 1%. En la Universidad de Sevilla serían unos 64 casos anuales, que están repartidos por todos los estudios y que tienen una altísima relación con la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, a partir de estos datos, pues se elaboran las conclusiones oportunas. Esas conclusiones, obviamente, van en la línea de dar una respuesta institucional de las universidades al alumnado con este tipo de orientación, porque hay que, digamos, eliminar esa ceguera de género, hay que eliminar la resistencia, hay que educarlos con unos currículums sensibles al género, y hay que hacerlos conscientes, y todo eso hay que hacerlo, digamos, con el apoyo y el consenso de las unidades de igualdad de todas las universidades. Esta respuesta institucional, para nosotros, ha de basarse en 5 propuestas para las unidades de igualdad. ¿Cuánto tiempo va a costarnos deshacernos del camino equivocado? ¿Cuántas luchas que en tu nombre desarmaron mi orgullo y mi sentir? Yo me he visto de puntillas por mi vida, no me da vergüenza repetir que te espero cada vez que me lo pidas, pero hazlo dentro de mí. Cojo aire y vuelo. Para finalizar, somos conscientes de un conjunto de limitaciones evidentes de un estudio de este tipo, y en nuestro caso está claro que es un estudio de superficie que trata de, digamos, valorar cuantitativamente la naturaleza del problema, pero que necesitaría de unos estudios mucho más profundos para averiguar, digamos, cuáles son los elementos más débiles que hay que atacar en la propuesta educativa. Por otra parte, también queremos dejar nuestro agradecimiento a los responsables que de alguna manera han facilitado que este proyecto se lleve a cabo. En este caso, el doctor Manuel de la Mata y los grupos de investigación LAB y DIME. Muchas gracias.